Ha culminado otra jornada en el fútbol inglés y aprovechamos para poder llegar a destacar lo que fue un derbi de Londres que deja un nuevo líder en la clasificación y además de ello grandes sorpresas a la hora de que las más grandes no pudieron llegar a sustentar algo más convincente y ello representó que Aston Villa hiciera una sorpresa ante un duro Manchester United, una dinámica que también mantiene a un Manchester City con una propuesta prometedora de cara a las recompensas obtenidas y además de ello grandes futbolistas y sorpresas nos dejó esta última jornada y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment destacaremos lo mejor de la jornada número 8 de la Women's Super League. Llega otra oportunidad para seguir destacando las grandes referentes del fútbol inglés y los grandes momentos que nos dejó otra interesante jornada. Como siempre, este análisis se centrará en poder llegar a hablar de los momentos más importantes, las futbolistas clave y aquellos momentos que pudieron llegar a diferenciar el poder hacer historia en el marcador y con ello tal vez seguir cumpliendo interesantes objetivos. Con ello, antes de comenzar, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de análisis les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando los grandes momentos de la jornada, pasando rápidamente a ver los resultados y la clasificación. Primero destacaríamos el duelo entre Arsenal y Chelsea, que culminó 1-1, un gran derbi de Londres, con algo de polémica, pero un gran derbi. Y además de ello, más adelante otra sorpresa, ya que Manchester United perdió su racha competitiva de 6 partidos invicta y con ello lo pierde ante un duro Aston Villa a través de un 0-1. Más adelante London City Lions 4, Tottenham Hotspur 2. Además, Liverpool 1, Brighton and Hove Albion 1, West Ham United 1, Leicester City 1 y el enfrentamiento que culminó la jornada fue el duelo entre Everton y Manchester City. Con ello la clasificación se mantiene en la Women's Super League con West Ham United y Liverpool en posiciones de descenso. Además de ello, cerca de estos equipos como Everton y Leicester City. En media tabla, Aston Villa luego de su importante victoria ante las Red Devils. Y además de ello, cerca de London City Lions y de Tottenham Hotspur. Por ahora la clasificación en las primeras 4 plazas mantienen a Arsenal con 15 puntos. Cuarta en la clasificación. Tercera, Manchester United, 17 puntos a 3 de Chelsea. Ahora mismo segundo en la clasificación con 20 puntos. Además de ello, luego del derbi de Londres, hay un nuevo líder que es Manchester City con 21 puntos que tratará de retener esta plaza de liderato para el futuro en la Women's Super League. Con ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, comenzaríamos destacando los grandes duelos de la jornada de forma individual. Comenzaríamos destacando rápidamente uno de los grandes duelos de la jornada, como lo fue entre Arsenal y Chelsea, otro derbi de Londres que por ahora nos deja un empate 1-1. Como veíamos en la clasificación, por ahora mantiene que habrá pelea por el título a través del margen clasificatorio. Si se mantiene la racha por parte de la propuesta dinámica de Arsenal, diríamos que todavía es bastante difícil de determinar, debido a que en general el equipo todavía se deja bastantes puntos en la clasificación, pero aún así se mantiene cerca de la pelea debido a que equipos como Manchester United han acortado su racha competitiva, algo que destacaríamos más adelante, y que por ahora nos deja un 1-1 que diríamos la mayor dinámica por parte de la propuesta se notó durante los 90 minutos de Chelsea, pero durante la mayor cantidad de tiempo se notó la envergadura de tratar de cambiar el resultado y ser favorable de la confianza del balón a través de Arsenal. Con ello encontrábamos un Chelsea que especialmente se replegaba a la hora de ejecutar contras y ser más preciso a la hora de las transiciones. De ahí, por ejemplo, que buscará volver a generar algo más de confianza con la línea de tres centrocampistas, específicamente con with captain Keira Walsh y además de ello Erin Cuthbert, que en general hicieron un muy buen partido a la hora de los desbordes y además de ello las transiciones defensivas, aportando bastante a que pudiera llegar a haber algo más de firmeza para las capacidades del equipo. Y además de ello también un duelo constantemente en el que futbolistas como Lucy Bronze y Nia Charles tuvieron que anular la envergadura de remates y capacidad de juego por parte de las Gunners, que ahora encuentran algo, diríamos, más de capacidad de repliegue y velocidad en las acciones a través de este nuevo 4-4-2
que es, bueno, diríamos en un margen más táctico de lo simple para definir al 11, pero uno que se mueve mucho a través de, en ataque parece más línea de 5, a veces intercambian ciertos roles en defensa, pero que en general permiten que futbolistas más efectivas a la hora del último tercio y con buena capacidad de remate, como la Salesia Russo y Stina Blackstenius, encuentren un lugar en el 11 en el que puedan llegar a compaginar sus cualidades, y ello también con velocistas y futbolistas técnicas que puedan llegar a interiorizar, como Bedmi, y con velocistas, como mencionábamos, que puedan llegar a la línea de fondo para prolongar la jugada con Kaylin Ford. Y ahí que se notaba que, como mencionábamos en el partido en general, vimos más dominio de Arsenal, predisposición de cara a los remates, pero Chelsea había sido más efectiva y con ello se lograba la característica de cerrar el resultado a través de una buena acción de remate y con ello tratar de proponer que el equipo rival, el de la localía, pudiera llegar a ahogarse constantemente con el balón. El problema de ello fue la dinámica para el segundo tiempo, en el que vimos un Chelsea que en general sí brilló bastante a la hora de defender su portería, pero no tanto a través de las capacidades de volver a replegarse en ataque y empezar a poco devolver los golpes, ya que ello haría que Arsenal siguiera con la dinámica de tratar de cambiar el resultado. Con ello diríamos que lo favorable para Chelsea es que por ahora la ventaja de cara a los primeros puntos se mantiene favorable y le permite ser líder. Además de ello, también buenas noticias que futbolistas como Alicia Thompson ya pueden validar un poco el buen inicio de temporada que están teniendo a través de, por ejemplo, su primer gol en la en la Women's Super League, ya que ya había marcado en la UEFA Women's Champions League para la última jornada ante Paris FC. Con ello, bueno, por ahora buenos pasos para este gran talento. Lastimosamente no representa una victoria. Diríamos que para culminar, un partido cargado de muchas malas decisiones arbitrales, no justificadas directamente a través del momento específico en el que se vivieron, pero lo destacaríamos simplemente como errores a la hora de la toma de las decisiones para equilibrar el partido. Pero bueno, en general no diríamos que fueron altamente dramáticas para determinar un resultado injusto, sino que en algunos momentos específicos hubiera representado otra cosa. Con ello, bueno, un derbi que por ahora nos deja buenas ilusiones, rompe la racha de Chelsea que venía ganando 3 de los últimos 4. Ello también representa buenas noticias para este Arsenal, que realmente necesitaba buenas noticias de cara al derbi para poder llegar a volverse a enganchar en la pelea por el título y especialmente lograr el primer paso, engancharse en las primeras 3 plazas de cara a la pelea por Europa. Una pelea por Europa que por ahora también deja sorpresas debido a que nada más y nada menos que el duelo entre Manchester United y Aston Villa representó una victoria por parte de las de Natalia Arroyo por un marcador de 0-1. Uno que también representó en general una propuesta en la que no solo vimos a un equipo que fue muy preciso a la hora de encontrar las debilidades de este Manchester United, sino que precisamente también pudo llegar a diríamos concretar una de sus mayores desventajas o debilidades que creemos tienen para esta temporada: la línea defensiva y la poca experiencia que tiene este nuevo bloque, especialmente para la línea de 3, que aunque ha demostrado en partidos como estos que en las presiones y adelantar futbolistas y con ello aprovechar también las rápidas transiciones puede llegar a ser útil. El equipo lo demostró ante Manchester United. Todavía tienen mucho que trabajar a la hora de retener los espacios y ser más efectivas en el bloque defensivo, ya que si este Manchester United hubiera sido más precisa de cara a puerta y especialmente pudiera llegar a ser más intuitiva a través de la zona del delantero centro, haber podido llegar a maximizar los esfuerzos por esta zona, la historia tal vez hubiera sido diferente, ya que para el primer tiempo encontrábamos un Manchester United que empezaba a proponer, pero uno con muchas rotaciones, en el que entraban al campo Gabriel George, Fridolina Rolfo, y además de ello entraba Lisa Nalsund para lo que era completar el 11. Con ello, futbolistas importantes para lo que es la dinámica del equipo como Anna Sandberg, además de ello Julia Sigiori y por supuesto Melvin Mellard esperaban su oportunidad desde la zona del banquillo. Ello también demuestra que el equipo trata de enfocarse en tratar de maximizar la mayor cantidad de peleas posibles, sobrevivir en la Women's Super League y además de ello prepararse para uno de los grandes duelos de su historia en Old Trafford, enfrentando a Paris Saint-Germain para lo que será la jornada número 4 de la UEFA Women's Champions League.
que promete ser un gran partido, pero el del que lastimosamente se notó bastante que el equipo estaba más centrado en lo que pasaría en Old Trafford que en lo que pasaría en este partido. Con ello en general diríamos que la dinámica también se resintió bastante por la zona de la banda, y no es por desmeritar a las futbolistas que aportaron para la titularidad, pero se notó bastante que con Gabriel George encontramos a una futbolista muy dinámica, con buena capacidad, pero que no es lateral. Durante toda su campaña como futbolista Red Devil, ese es el espacio en el que ha podido llegar a tener minutos, pero la verdad es que sigue dejando espacios a través de la búsqueda del adelantamiento y sigue aprovechando la capacidad del rival a la hora de mayor despliegue en velocidad, básicamente tomarle las espaldas. Y no lo mencionamos por desmeritar directamente a la futbolista, sino porque en este momento se necesita un salto de calidad en general de la plantilla para demostrar competitividad, y para demostrar esta competitividad también pues se tiene que demostrar el poder llegar a crecer en tu mejor espacio, y ahora mismo la zona de las bandas es una de las mayores debilidades para Manchester United, y se notó durante este partido en el que para Aston Villa se centró en poder llegar a maximizar el control en el centro del campo a través de despejes, tratar de que los carriles fueran más amplios, y con ello cuando este Manchester United propusiera posesión poder llegar a aventajarse por las bandas y de ahí tomar carriles rápidos para rematar a puerta. Ello fue lo único que necesitaron durante la primera parte, y luego para la segunda un buen mérito defensivo para tratar de soportar cuando ya entraba el 11 titular de este Manchester United, y de ahí aún así la estadística nos dejó que fue uno de los partidos con mayor cantidad de intentos de remate por parte de los Red Devils, pero también uno de los que uno de los que menor cantidad de validación a través de ello ejecutó, que representa que fue el partido por ahora para esta temporada que mayor cantidad de remates o intentos de remate desarrolló Manchester United, y fue el peor a través de la resolución de estos. 14 remates a puerta, 14 remates, solo 4 de estos a puerta, para entender mejor la estadística, y que por ahora nos deja un equipo Red Devil que pierde su racha de 7 partidos invicta en lo que respecta a la temporada, y con ello la dinámica que mencionábamos desde el principio de temporada. Este Manchester United tendrá tarde o temprano que sufrir y empezarse a notar un poco desgastada debido a la dinámica de una temporada tan difícil, en lo que es cada paso tener que competir al máximo nivel en Women's Super League y tratar de pensar en un futuro en el que pueda sorprender en la UEFA Champions League. Y por ahora la sorpresa se la han llevado a través de esta importante victoria para las de Natalia Arroyo, que les brinda de algo más de oportunidades en la media tabla. Como en la media tabla tratan de acercarse o mantener la ilusión de ello equipos como entre el London City Leones y Tottenham Hotspur, enfrentamiento que culminó, como vemos a continuación, 4-2. Un derbi, o diríamos un duelo londinense realmente importante, debido a que por ahora prometen que estos dos nombres traten de certificarse al presente y futuro como las, diríamos, mayores potencias en la media tabla. Diríamos que la cercanía al Big Four y la dinámica de que puedan llegar a demostrar estos nuevos procesos ambiciosos de la mano de Martin Ho y por supuesto de Jocelyn Preshaw. Por ahora nos dejaron un muy buen partido, pero en el que de nuevo las londinenses, pero del lado de las leonas, pudo llegar a brillar un poco más a través de las capacidades ofensivas y el margen de las transiciones. Con ello en general diríamos que lo más brillante fue poder llegar a conectar rápidamente con las futbolistas más acertadas de cara a lo técnico, como las kosovarias Lani, y de ahí por ejemplo tratar de diríamos engañar al rival a la hora de atraerle al centro del campo, y con ello aprovechar diríamos amplitud en los espacios para poder llegar a hacer correr a tus compañeras. Especialmente un gran trabajo por parte de Freya Godfrey, que siempre se mantuvo pendiente de la descarga del balón para poder llegar a finalizar y encontrar chances de remate o también conectar con sus compañeras. Aún así diríamos que para la segunda nos dejó algunas dudas, un pequeño margen de mejora, que si sigue demostrando algo más de conectividad a la hora de alargar o prolongar las jugadas para encontrar la mejor decisión, poco a poco su figura en el 11 puede llegar a ser más constante, hablando de la ex Arsenal y Bolton. Además de ello, también en general encontramos un equipo que
no tuvo que depender demasiado de futbolistas como Isabella Goodwin, que también son buenas noticias, no porque esté en una pequeña racha o sequía de margen goleador, sino porque también demuestra que la plantilla puede llegar a ser sustentable, y algo que hace muy importante ante un Tottenham Hotspur que también venía de una muy buena racha en el margen competitivo, y lo demuestra por ejemplo su delantero centro Katinka Tangberg, que por ahora sigue marcando y haciendo la diferencia, pero no le fue suficiente al equipo para poder llegar a sentenciar hasta el final. Con ello, importante victoria para un nuevo derbi de Londres, y que certifica que por ahora el equipo de las Leonas todavía está cerca de la media tabla y pudiendo poco a poco validar su proceso actual. Con ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Liverpool y Brighton and Hove Albion, enfrentamiento que culminó 1-1, pero que estuvo cada vez más cerca de representar en los últimos minutos la ilusión de que Liverpool encontraría su primera victoria en la temporada. Estamos hablando de 8 jornadas y un proceso que al día de hoy ya es decepcionante, lastimosamente, no a través del margen diríamos de los resultados, sino específicamente de cómo se desarrollan los partidos para Liverpool, constantemente con buena participación, buenos momentos interactivos, y ahora con una mejor evolución a la hora de volver a un juego un poco más directo, diríamos mayor utilidad o validación a la hora de las presiones altas, y no tratar de prolongar la jugada en último tercio, ya que tiene un equipo muy técnico para poder llegar a finalizar y desarrollar buenos remates. Y en ello veíamos un primer tiempo que le recompensaba con la apertura del marcador, pero también lastimosamente en acciones en las que Fuka Nagano y además de ello de Sam Kerr pudieron llegar a ejecutar remates desde segunda jugada, y ambos impactando en el poste, lo cual daba el miedo de que tal vez estas acciones, al fallarlas, costarían muy caro y que el equipo tendría que sufrir hasta el final, y así fue, pero lastimosamente ello no representó una victoria y una recompensa más amplia ante un Brighton and Hove Albion que para el segundo tiempo tuvo mayor capacidad de cara al protagonismo, y de ahí mayores oportunidades para diferenciarse en el partido. Con ello les fue suficiente que las labores técnicas y la conectividad entre ciertas futbolistas siempre sea peligrosa, hablando del trabajo de Frank Kirby y además de ello de Kiko Seike, que es a través de ellas que se entiende este empate, siempre buscando la presión alta, un pelotazo para poder llegar a pelear y finalizar con algo más, y con ello un punto que sabe a victoria casi para Brighton y un punto que sabe a una dura derrota en lo anímico para las Reds, que de nuevo, a pesar de demostrar buenos márgenes, se quedan sin la victoria. Y teniendo en cuenta que ya vamos para la 8ª jornada y la clasificación ahora mismo les hunde como único equipo que solo tiene un punto, bueno, la verdad es que ello refleja malas cifras. Y hablando de cifras que pueden llegar a representar que su pelea tal vez esté en la zona de abajo. Todavía falta mucho, sí, pero estamos hablando de 22 jornadas. Estamos cada vez más cerca de la mitad de la temporada, la mitad en noviembre, sí, pero así es esta Women's Super League. Las dinámicas son muy importantes y por ahora la de Brighton es optimista, ya que puede llegar a pelear por buenos resultados en partidos en los que no es tan convincente, y las de Liverpool ya generan preocupación, y con ello la dinámica de que tal vez este equipo necesita un cambio. No estamos pidiendo directamente una destitución, pero sí directamente un cambio en la dinámica que represente que se pueda llegar a lograr algo más. O caso contrario, bueno, representará tal vez participar en una zona en la que no esperabas, los playoffs de cara a la salvación. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Manchester City y Everton. Duelo realmente importante. Por supuesto, todos lo son, ya que en general vemos partidos que han influido bastante en la clasificación, pero teniendo en cuenta el derbi londinense, en el que Arsenal y Chelsea se dejaban puntos, era la oportunidad espectacular para que Manchester City aprovechara la buena dinámica que estaba teniendo, aprovechara la buena dinámica de lo que es ser un equipo sin competición europea, que no tiene tanto desgaste, y con ello meterse de lleno en la pelea por el título, y además de ello aprovechar la pérdida de puntos de equipos como Manchester United. Una semana o específicamente un fin de semana importantísimo para la Citizen, ya que de nuevo se enganchan en todos los objetivos posibles, y con ello también demuestran que por ahora prometen haber varias sorpresas en esta Women's Super League. Aún así diríamos que le tocó un rival de los que no son tan gratas las visitas a Liverpool, especialmente en este Goodison Park, que poco a poco demuestra algo más de conectividad y
diríamos, arraigo al valor de la casa para este Everton femenino y con ello, bueno, la verdad es que también están desplegando un buen trabajo. Diríamos que lo más positivo a pesar de la derrota por parte de las Toffees es que realmente creemos que este planteamiento puede llegar a llevarte a algún lado. Veíamos en varios análisis desde la campaña anterior que se pudiera llegar a instaurar un 11 en el que pudiera llegar a verse en el campo a futbolistas como Kelly Gago y Tony Payne, porque son futbolistas realmente eficientes por las bandas y tienen capacidades para ser un delantero centro, y al ser tan polivalentes tarde o temprano el vincularla a ambas en el campo y teniendo la duda de dónde poner a Olga Vignola era muy difícil, pero aún así diríamos que por lo menos estas ideas que está tratando de desarrollar John Sorensen están demostrando algo muy interesante para desarrollar al equipo. Además de ello, también interesante que ya se está volviendo costumbre aprovechar a Ruby Mace como central, no como centrocampista para el control del partido. Algo también interesante, ya que el equipo busca adelantarse más a través de una defensa central con mayor disposición del balón. Algo que también fue útil en varios momentos para disparar al equipo, y de ahí, por ejemplo, una de las transiciones que representaban la apertura para Everton. Pero también encontrábamos un Manchester City que, cuando para esta temporada parecía bastante claro que la titularidad se mantendría en el centro del campo con la Yuis Hasegawa, y además de ello con la Sydney Lofman y por supuesto Grace Clinton, por ahora el tridente en el centro del campo está funcionando muy bien y solo encontramos uno de estos tres nombres en el campo, con Laura Blinkindle, y además de ello también por supuesto de Vivian Miedema, que también tuvo un partido realmente excepcional, a ser la futbolista con mayor capacidad a la hora de entender los momentos en los que vivía Manchester City, a la hora de proponer más en el impulso del juego directo, proponer más a la hora de retener el balón para atraer a sus compañeras y de ahí prolongar la jugada, o también la idea de aprovechar cuando cuando se veía el 1-1, la oportunidad de empujar más a través de un juego más horizontal, y con ello no diríamos directamente centrarte en posesión del balón, sino en remates a puerta, y con ello Bonnie Shaw aprovechó como siempre su oportunidad para destacar, y de ahí encontrábamos el 1-2. Con ello, un duelo realmente prometedor para lo que es la dinámica Citizen, como ya mencionábamos, importante para la clasificación, importante porque está demostrando una dinámica muy interesante a través de los 11 titulares, en el que por ahora no diríamos está claro quién es la mejor futbolista por las bandas, pero también son buenas noticias que se pueda llegar a rotar con, como mencionábamos, Lockman, las Grace Clinton, y además de ello el regreso de las Lauren Hemp para lo que fueron los últimos minutos del partido. Prometen ser muy útiles para la temporada de este Manchester City, que tal vez pueda llegar a representar que tal vez este sea el primer paso para engancharse en la pelea por el título, y la clasificación por ahora les brinda de la oportunidad de demostrarlo a través de resultados. Con ello, culminaríamos rápidamente este análisis destacando al mejor 11 de la jornada número 8 de la Women's Super League. En portería, Sabrina D'Angelo. Solo a través de ella se entiende que Manchester United hasta el final no hubiera podido llegar a empatar este duro duelo ante las Villains. Además de ello, en el bloque defensivo, Leila Wahabi, que aunque no tuvo el mejor de los partidos en el margen constante, sí fue la más efectiva a la hora de aparecer en un momento vital para el partido, y de ahí una asistencia y gol para Bonnie Shaw. Además de ello, como compañeras, Anna Parren y Amber Tisak en el bloque de la saga central. Un gran trabajo por parte de ambas. Para Amber Tisak no le pudo llegar a representar la victoria para su equipo, pero diríamos que le damos el mérito de ser una figura bastante constante para este West Ham United en las últimas jornadas. Además de ello, acompañándoles Risa Shimizu, que también tuvo un buen trabajo a la hora de demostrarnos por qué tuvo grandes momentos en Manchester City y por qué los puede llegar a tener en este Liverpool, pero como siempre tendrá que seguir dando un paso adelante si quiere demostrar más y lograr algo más también en el margen de los resultados para su equipo. Más adelante en el centro del campo destacaríamos a Millie Taylor, y además de ello también le daríamos para aprovechar el brazalete de capitana. No todos los días se le marca a Manchester United y no todos los días se le gana a un equipo que venía con una racha invicta de 7 partidos, y si lo prolongamos a todas las competiciones, básicamente desde el año pasado,
pasado, las cifras son aún más increíbles y por ello el mérito de vencer a las mejores te brinda el mérito de ser mejor destacada y con ello el brazalete de capitán. Además de ello, como compañeras en el centro del campo destacaríamos a Guro Reiten y a Vivianne Miedema, futbolista realmente excepcional y de la que se entiende pudo llegar a representar por parte de ambas. La verdad es que perfectamente podemos llegar a describir a las dos con estas palabras. La primera, la remontada y poder llegar a obtener un margen más interesante de cara a los objetivos. Y para Guro Reiten, que a través de ellas que se entiende que este Brighton and Hove Albion apostó hasta el final por lograr algo más en el marcador. Como línea de ataque, Alyssa Thompson y Alessia Russo, diríamos de las futbolistas más relevantes para el derby y además de ello que dejaron buenas conexiones en el campo y además de ello acompañados por Freya Godfrey, también un buen papel para lo que es la victoria en el primer derby de primera división entre London City Lionesses y Tottenham Hotspur. Con ello, el entrenador de la jornada sería Andre Jeglers, que mantiene un margen competitivo para Manchester City y con ello primeras en la clasificación. Y por supuesto, hablando de Manchester City, también la fotografía de la jornada se la destacaríamos a una de las futbolistas históricas en el fútbol femenino y históricas para la Women's Super League. Ahora mismo a través del gol que le representó uno de los goles para la victoria Citizen, Vivianne Miedema se convierte o se mantiene como la máxima goleadora de la historia de la división con 90 tantos. Ninguna se le acerca de más de 10 cifras, lo cual también demuestra que hay mucha historia o rodaje para este interesante talento y que puede llegar a seguir rompiendo porterías. Pues esperemos que lo siga haciendo en la primera división del fútbol inglés. Con ello culminaríamos este análisis preguntándoles quién creen que sea el día de hoy la favorita en la pelea por el título, si es o creen Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Aston Villa. Como siempre, su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.